Buenas tardes, en este seminario le vamos a hablar de las enfermedades estreptocócicas. El género Streptococcus es bastante importante porque es uno de los agentes causales de las enfermedades más frecuentes en pediatría. Al igual que el Staphylococcus, es responsable de la gran mayoría de las patologías que presentan los niños en la edad pediátrica. Entre sus características tenemos que este pertenece a la familia Streptococcaceae. Su género es Streptococcus. Son cocos gram positivos, por lo tanto, tienen forma redondeada u ovoidea. Se han descubierto más de 21 especies de esta. Se pueden agrupar en cadenas o pares. Son anaerobios facultativos. Tienen mayores requerimientos nutricionales que otras especies como pueden ser el Staphylococcus aureus. Son cantalasas y oxiasas negativos. Son inmóviles y no formadores de espora. Estas especies pueden diferenciarse clasificándose según sus propiedades serológicas, que entrarían en el grupo de Lancefield, y según sus patrones hemolíticos, que pueden ser beta, alfa o gamma. Los Streptococcus beta hemolíticos producen una hemólisis total, el cual se observa como un halo de hemólisis completa en el cultivo. Los Streptococcus alfa hemolíticos producen una hemólisis parcial. En esta, el halo de hemólisis es más delgado. Y los Streptococcus gamma hemolíticos no producen hemólisis. Pasamos ahora a la clasificación de Lancefield, la cual es de acuerdo a las características serológicas. Se clasifican en letras A, B, C, D y G, según los polisacáridos que se expresen en su pared celular. Por ejemplo, si el polisacárido que se expresa en su pared celular es rhamnosa N-acetilglucosamina, este pertenecerá al grupo A. En este cuadro se muestra cómo están distribuidas las distintas especies según el grupo de Lancefield y el patrón hemolítico, y las enfermedades asociadas a estas. Tenemos la especie Streptococcus pyogenes, que pertenece al grupo de Lancefield A y es beta hemolítico. Entre las enfermedades asociadas tenemos faringoamigdalitis, otitis media, sinusitis, escarlatina, erisipela, impétigo, fascitis necrotizante, y tenemos algunas tardías como pueden ser fiebre reumática y glomerulonefritis. Tenemos el Streptococcus agalactiae, pertenece al grupo de Lancefield B y también es un beta hemolítico. Tiene algunas enfermedades como son corionitis, septicemia, sepsis puerperal o neonatal, meningitis neonatal, entre otras. En este seminario nos vamos a concentrar más que todo en el Streptococcus pyogenes, que es el que tiene las principales enfermedades que afectan a los niños. Empezamos hablando del Streptococcus pyogenes. Este tiene gran importancia pediátrica, así como el Streptococcus pneumoniae. Son células esféricas u ovoides de 0.6 a 1 micrómetro de diámetro. Provoca enfermedades asociadas a pus. Origina secuelas supurativas, entre las cuales la más frecuente es la faringoamigdalitis, y no supurativas, como puede ser la fiebre reumática y glomerulonefritis post-streptocócica. En cuanto a sus factores de virulencia, casi todos los Streptococcus tienen la misma particularidad en cuanto a sus factores de virulencia, pero este tiene otras características bastante importantes, como por ejemplo, no posee beta-lactamasas, por ende no puede hacer beta-lactamasas de espectro extendido, por tanto, aún es dominable con antibiótico, a excepción del Streptococcus pneumoniae que sí las produce. Entre sus características tenemos que posee una cápsula, una pared celular, tiene factores de virulencia en el citoplasma como lo son las streptolicinas O y S y son liberadores de toxinas. Entre las patologías causadas por esta especie tenemos la faringoamigdalitis. Esta afecta con más frecuencia a los niños en edades comprendidas entre 4 y 18 años de edad. Del 3 a 7% de los casos se presentan en niños menores de 2 años y 5 al 10% en niños de 2 a 4 años. Este se transmite de persona a persona por gotitas de flush. Tiene un periodo de incubación de 2 a 4 días que puede llegar hasta 7 días. Solo el 30% de la faringitis son de origen estreptocócico. La gran mayoría son de origen viral.
En la clínica vamos a tener síntomas como fiebre, escalofríos, odinofagia, halitosis, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Y los signos que pueden presentar son amígdalas hiperémicas e hipertróficas, que generalmente sugieren etiología viral, pero al haber presencia del exudado blanco o amarillento, esto nos indicará que es de etiología bacteriana, en la cual el agente más frecuente es el Streptococcus pyogenes. También se presentan linfadenopatías cervicales en niños mayores de 2 años. El diagnóstico es clínico a través de cultivo de muestra faringoamigdalar, el cual es el gol estándar con especificidad del 99% y una sensibilidad que va del 90 a 95%. Esta muestra se toma con hisopado nasofaringeo y el resultado se tiene en 24 a 48 horas. También se puede utilizar ELISA y técnicas de detección rápidas de antígeno. Vamos a tener entre las complicaciones que pueden ser supurativas y no supurativas. Entre las supurativas vamos a tener del 1 al 2%, la otitis media, sinusitis aguda, accesos periamigdalinos, mastoiditis, excepcionalmente accesos retrofaringeos. Y entre las no supurativas vamos a tener fiebre reumática, glomerulonefritis postestreptocócica, que es la primera causa de síndrome nefrítico, artritis reactiva, eritema nodoso, entre otras. En el tratamiento vamos a tener de primera elección penicilina cristalina durante 10 días, en menores de 12 años de 27 kilogramos, 250 miligramos cada 12 horas, y en mayores de 12 años o de 27 kilogramos, vamos a tener 500 miligramos cada 12 horas. También se puede usar amoxicilina durante 10 días, 40 a 50 miligramos kilogramos día, cada 12 o 24 horas. Un máximo de 500 miligramos cada 12 horas o 1 gramo cada 24 horas. En caso de mal cumplimiento vía oral o de vómitos, tenemos la penicilina G-benzatínica, dosis única, intramuscular profunda. Menores de 12 años y de 27 kilogramos, vamos a tener 600.000 unidades. Y mayores de 12 años o de 27 kilogramos, vamos a tener 1.200.000 unidades. Si tenemos alergia a la penicilina, se va a utilizar cefadroxilo durante 10 días, 30 miligramos kilogramos día cada 12 horas. Acitromicina durante 3 días, 20 miligramos kilogramos día cada 24 horas, máximo 500 miligramos dosis. Y si tiene resistencia a macrólidos, vamos a utilizar la clindamicina de 10 a 20 miligramos kilogramos día cada 12 horas por 10 días, un máximo de 900 miligramos día. Otra de las enfermedades más frecuentes es la escarlatina. Esta es mediada por toxinas pirógenas A, B y C. Se transmite por contacto directo. Es frecuente entre los 3 y 8 años de edad. Tiene una mayor incidencia a los 4, muy poco frecuente en menores de 3, con un periodo de incubación de 2 a 4 días, máximo de 1 semana. Cursa con fiebre de inicio súbito y adenopatías cervicales. Generalmente, la faringitis la antecede. En esta se presenta un exantema característico entre las 12 y 48 horas del inicio del cuadro clínico, que se inicia en la base del cuello para luego extenderse a cara, tronco y miembros. Cursa con micropápulas de mediano tamaño, eritematosa, que palidece a la presión. Produce una piel áspera, de lija, la cual es característico, mas no patognomónico. En la zona de pliegue se va a dar el signo o líneas de Pastia, que corresponde a líneas transversales que no palidecen a la digitopresión. Esas zonas se van a encontrar hiperémicas también. El diagnóstico es clínico y se puede sustentar con pruebas complementarias, tales como test de diagnóstico rápido estreptocócico, cultivo de exudado faríngeo y detección de antiestreptolicina O. En este se aplica el mismo tratamiento que con una faringitis estreptocócica. Sin embargo, en caso de enfermedad cardíaca valvular preexistente o portador de prótesis, en inmunodeprimidos,
sospecha de complicaciones o formas clínicas graves como shock tóxico, artritis o ictericia, se deriva al paciente a ingreso hospitalario y se le indica oxacilina, clindamicina o penicilina cristalina. La erisipela es un infiltrado inflamatorio de la piel y de los vasos linfáticos, que tiene una característica resaltante, que es la coloración naranja en la piel. No es una enfermedad muy frecuente en pediatría, por tomar la vía linfática. Es unilateral y mucho menos frecuente que la celulitis. La localización más frecuente es en miembros inferiores y presenta un inicio agudo con una placa eritematosa color rojo, caliente, dolorosa, límites definidos que puede ampollarse. Se tendrán síntomas como fiebre, náuseas, vómitos, cefalea y adenopatías regionales. También se caracteriza por una lesión cutánea localizada con induración, enrojecimiento, borde palpable y dolorosa. A diferencia de la celulitis, la erisipela es bien delimitada. Tras la resolución de la lesión, hace una descamación y una despigmentación. El diagnóstico es netamente clínico y para su tratamiento se utiliza penicilina cristalina de 100.000 a 200.000 unidades kilogramos día, cada 4 horas o 6 horas. Y como otras opciones tenemos las cefalosporinas de primera generación, que son las que cubren los gram positivos, entre las cuales están cefazolina, 100 miligramos kilogramos día, cada 8 horas, y cefalotina, 150 miligramos kilogramos día, cada 6 horas. Tenemos también el impetigo costroso, que es una infección cutánea superficial caracterizada por la aparición de vesículas que pueden ir en diámetro variable, de 1 a 2 milímetros, con una evolución rápida a costras de color ámbar y con eritema alrededor. A diferencia de las estafilocócicas, que son vesículas que no tienen base eritematosa alrededor. Estas se pueden presentar sobre la piel sana o como una sobreinfección en piel enferma. El impetigo costroso representa la forma más frecuente. Más del 70% de estos son estreptocócicos. Tienen una máxima incidencia entre los 2 a 6 años y son más frecuentes en miembros inferiores y comisuras de la cara. El diagnóstico es clínico también y el tratamiento va a depender de la extensión de las lesiones. Es decir, si la lesión está localizada, por ejemplo, en el dorso del pie, que es la más frecuente, se puede usar mupirocina tópica o también se puede usar bacitracina. En cambio, si las lesiones tienen mayor extensión, esta vez no solo el dorso, sino las piernas, las manos y la boca, en estos casos se puede usar cefalosporinas de primera generación, las cuales son el tratamiento de elección. Estas son cefadroxilo de 30 a 50 miligramos kilogramos día, cada 12 horas, o cefalexina de 25 a 50 miligramos kilogramos día, cada 6 horas. Tenemos la fascitis necrotizante, en la cual hay dos tipos de fascitis necrotizante. La tipo 1, que es polimicrobiana, es decir, se produce por Streptococcus pyogenes y por otro agente, ya sea bacterias, anaerobios. Y la tipo 2, que es única de Streptococcus pyogenes, único germen capaz de producirla. Es una infección de las fascias y tejidos subcutáneos profundos, caracterizados por una necrosis rápida. La localización más frecuente son los miembros. En forma típica comienza por una lesión traumática, pudiendo tratarse incluso de una picadura de insecto, pero además también se observa con frecuencia en niños con varicela u onfalitis. Se comienza a presentar como un área eritematosa y edematizada, que en un periodo de 24 a 72 horas tiene una rápida evolución y si no se actúa rápido es altamente mortal y el paciente puede fallecer. La inflamación se extiende y se intensifica. La piel se oscurece de forma purpúrica y aparecen bulas de contenido hemorrágico. Hay que tener en cuenta al inicio de la enfermedad la presencia de fiebre y dolor desproporcionados con respecto al aspecto de la lesión, así como el aspecto tóxico del niño, para orientarnos al diagnóstico rápido. El diagnóstico es clínico. Ocurre elevación de los reactantes de fase aguda de enzimas musculares y a través de estudios de imagen. Vamos a utilizar tratamiento antibiótico que son penicilina cristalina o cefalosporinas de tercera generación más clindamicina
y, en caso de sospecha de infección polimicrobiana, se anexa metronidazol. Debe realizarse una exploración quirúrgica temprana para hacer reserción del tejido necrótico en caso de ser necesario. Síndrome de shock tóxico. Es una infección local o sistémica complicada que hace un síndrome de shock tóxico. Afecta a niños, aunque es más frecuente en adultos. Esta va a tener 3 fases. En la primera se va a presentar fiebre, escalofríos, mialgia, náuseas, vómito, diarrea, dolor en el sitio primario de infección de 24 a 48 horas antes de que el paciente desarrolle hipotensión. En la segunda fase vamos a tener taquicardia, taquipnea y fiebre persistente. Y en la tercera fase va a haber un repentino establecimiento del shock y falla multiorgánica. Para el diagnóstico nos vamos a basar en los siguientes criterios. Los criterios de diagnóstico de shock estreptocócico. La fiebre tiene que ser mayor de 38.9 grados centígrados. Va a haber un exantema, que va a ser eritodermia macular difusa. Una escamación macular principalmente en palmas y manos de 1 a 2 semanas tras el comienzo del cuadro. Hipotensión, presión arterial inferior al percentil 5 para su edad y sexo. Compromiso multiorgánico, va a haber afectación de 3 o más de los siguientes órganos. Gastrointestinal, que puede haber vómito, diarrea, etc. De las mucosas, vaginal, orofaringea, hiperemia conjuntival, ocular. Muscular, que son mialgias severas o aumento analítico del CPK por el doble de su nivel normal. Renal, aumento de la urea o creatinina sérica, el doble del límite de la normalidad, o leucocituria. Hepático, aumento de la bilirrubina sérica total. Hematológico, va a haber una plaquetopenia menor a 100.000 por campo. En sistema nervioso central, una desorientación o alteraciones de la conciencia sin localidades neurológicas. Metabólico, que vamos a tener una hipocalcemia, menos de 7 miligramos sobre decilitro, una hipofosfatemia, menos de 2.5 miligramos por decilitro, y las proteínas van a estar menos de 5 miligramos por decilitro. Resultados negativos de las siguientes pruebas microbiológicas si se realizan. Hemocultivos pueden ser positivos a estafilococos, cultivo de frotifaringio, líquido cefalorraquídeo. Serologías a rickettsiosis, sarampión y leptospira. Un caso confirmado es el cumplimiento de 6 criterios, incluido la descamación. Si el paciente muere antes de la descamación, se considera confirmado con el cumplimiento de 5 de los otros criterios clínicos. También para el diagnóstico se realiza biometría hemática, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, cultivos de faringe, sangre y lesión en piel. Para el tratamiento de esta vamos a tener penicilina cristalina más clindamicina o cefalosporinas de tercera generación más clindamicina. Y en estados avanzados se va a utilizar carbapenem más clindamicina. Se va a hacer un balance hidroelectrolítico y uso de inotrópicos o vasopresores. Pasamos a la fiebre reumática, que es una de las complicaciones tardías. Enfermedad caracterizada por producir lesiones inflamatorias no supuradas que involucran al corazón, tejido subcutáneo y al sistema nervioso central. Tiene un curso agudo, febril y es autolimitado. Es una secuela postestreptocócica posterior a una infección respiratoria, dada a su vez determinados serotipos M que se llaman comúnmente cepas reumatógenas. No todo paciente con una faringoamigdalitis va a ser una fiebre reumática. Para el diagnóstico de esta utilizaremos los criterios de Jones, que se basa en un primer episodio con 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores, y en un episodio recurrente con 3 episodios menores, con 3 criterios menores, disculpen. Entre los criterios mayores vamos a tener carditis, poliartritis, corea, nódulos subcutáneos y eritema marginado. Y en los criterios menores vamos a tener fiebre, artralgia, falla cardíaca, reactante de fase aguda elevados. El tratamiento y la profilaxis va destinado a disminuir la inflamación, disminuir fiebre y el control cardiovascular. Este no se cura, se debe de emplear penicilina G benzatínica de por vida. Pasando ahora a la glomerulonefritis aguda.
Es una afección aguda de los glomérulos renales, bastante frecuente. Está caracterizada anatomopatológicamente por lesiones proliferativas difusas de los glomérulos. Esto se debe a depósitos de complejos inmunes compuestos por antígenos estreptocócicos y anticuerpos del huésped a nivel del glomérulo, causando injuria renal, causando una cicatriz y sin manera de reparar este daño. En la clínica vamos a tener edema, hipertensión, hematuria y proteinuria, similar a la de un síndrome nefrítico. Es una secuela no supurada de infecciones faríngeas, como la faringoamigdalitis, o cutáneas, como el impétigo, causada por ciertas cepas nefritógenas. Por lo tanto, se debe colocar tratamiento de elección cuando el niño tenga impétigo. El diagnóstico es en base a la clínica y a evidencia de infección estreptocócica reciente. En impétigo deja pequeñas cicatrices y por lo general es recidivante. El tratamiento de profilaxis se va a utilizar penicilina G benzatínica para erradicar las cepas nefritógenas, ya que no modificarán el curso de la glomerulonefritis preexistente. Y con esto damos finalizado el seminario.